Gracias a todos por estar hoy acá en la presentación. Primero y principal, felicitar a Marcelo por asumir la tarea de encontrar diferentes estrategias pedagógicas en la vida en pandemia. Y él utilizó este día de la vida en pandemia. Ayer estuve leyendo el libro así aceleradamente y me sentí muy identificada con la frase que él puso sobre el encontrar las estrategias pedagógicas en la vida en pandemia, esto de nos obligaron a abandonar cualquier plan ambicioso, encontrar los momentos de escritura posible y desear, como nunca nos había pasado con este nivel de intensidad, mantenernos con vida para cumplir este y otros planes pendientes. Y eso me pareció claramente algo en lo que todos los docentes que pasamos la pandemia trabajando de esa manera, creo que nos vamos a sentir identificados con esto de pensar otras estrategias, y me sentí como muy identificada. La importancia de estas experiencias pedagógicas principalmente, y en esta colección, que es la colección Aulas Universitarias, que ahora está coordinando Gaby Vilariño, es realmente un trabajo colectivo y necesario para la editorial, y me parece que eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque es nuestra convocatoria importante en el sentido de trabajar nuestros procesos pedagógicos dentro de las aulas. En segundo lugar, tengo que agradecer a todos los compañeros, compañeras de la editorial que ponen el cuerpo claramente todos los días para sacar libros de primera calidad. Claramente nuestra editorial no es una editorial que va a ganar ganancias y va a generar ganancias extraordinarias, pero estamos comprometidos claramente, y los compañeros de la editorial, en un trabajo con una universidad pública, gratuita, de calidad, laica y de puertas abiertas a la comunidad, claramente. Y en esto tengo que nombrar a Pablo Lulic, que obviamente no está presente, y a Cecilia Maldonado, así cabeza de hacer el aguante en el Consejo Editorial todo este tiempo, y que claramente son militantes de este tipo de universidad que queremos. Y lo último, que leyendo el libro y que me pareció muy interesante y que la verdad es que corrí con la lectura y que me enganchó en un montón de sectores, y me pongo como un poco autorreferencial en el sentido pedagógico, cuando habla, por lo menos para mí me dejó muy marcado, cuando habla de la película Mujeres que hicieron historia, la película inglesa, cuando habla sobre la imagen de las mujeres no especializadas. Me fue imposible no rememorar o recordar lo que está pasando hoy en día con las enfermeras. Yo soy docente de enfermería, con las enfermeras mujeres, ¿sí?, que hoy son las no profesionales, ¿sí?, y que claramente están luchando día a día en el sistema de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para salir de esa categoría de no profesionales. Y me pareció que todo el tiempo, cuando Marcelo hacía referencia a las mujeres no especializadas y esas tareas, me vi como muy... Habla de momentos históricos totalmente diferentes, pero me parece que esto de etiquetar las no especializadas, las no profesionales, está claramente vinculada con el proceso de lucha de las mujeres trabajadoras. En estas mujeres que hoy prácticamente están invisibilizadas por los medios de comunicación, claramente esta lucha está invisibilizada, pero que luchan contra ese disciplinamiento a sus cuerpos como cuidadoras de otros cuerpos, ¿no? Y me parece que ahí está un poco el punto. Y como dice Marcelo, el capital, de acuerdo a sus costumbres, buscará la forma de descargar su crisis sobre las espaldas de aquellos y de aquellas que viven de su trabajo. Y por eso me parecía que poder vincularlo con aquellas mujeres que hoy en día están en lucha continuamente, como son el lugar de las mujeres no profesionalizadas en la enfermería, me parecía que lo tenía que traer a colación. Disculpas, pero claramente me vino eso a pensarlo. Bueno, agradecer a Marcelo, celebrar a todos los trabajadores de nuestra editorial que laburaron por esto, y que claramente es parte del libro de un compromiso por una universidad pública de calidad y obviamente para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo. La verdad, una gran alegría poder compartir este pequeño espacio con ustedes, con Marcelo, al que nos cruzamos en los pasillos sanmiguelinos, nocturnos, siempre nocturnos. Y realmente es una alegría que la universidad publique un libro, y mucho más alegres que sean los propios docentes que planteen sus propias experiencias que nos ayudan a todos los docentes a poder aprender. Y yo creo que pasa por ahí. Me encantó el tema, me encantó la temática, y haciendo
siendo autorreferencial, como en un momento lo dijo Florencia, el tema del trabajo es un tema que nos ocupa, nos preocupa y debemos trabajar. Hace ya un tiempo, en una asignatura que yo doy para ingresantes, básicamente, elegimos el tema del trabajo de manera transversal, porque me parece que todos y cada uno de los futuros profesionales que estamos formando deben tener claro que eso es lo que nos atraviesa en la vida. Y también habíamos elegido algunas películas argentinas donde marca, digamos, la lucha de aquellos trabajadores a lo largo del tiempo, y que las películas siempre nos van siendo como referentes. Siempre digo, a veces la imagen queda más que las palabras, y son esas imágenes las que involucran a nuestros estudiantes. Y la verdad, digo, aprender de aquellos que hicieron otras experiencias, de ir trabajando en conjunto, y creo que esa es la función de la universidad, que entre todos y cada uno de nosotros podamos aprender de cada uno de nosotros. Y eso es lo bueno, y si nosotros logramos, a partir de esto, poner esa semilla en nuestros estudiantes, que el trabajo, y digo el trabajo cotidiano, no estoy hablando del trabajo formal, pasa por esto, ¿no? De estrategias colectivas, de luchas colectivas, y creo que eso nos va a ayudar. Y la universidad tiene que ser el lugar de encuentro y, como siempre digo, la formación de ciudadanos. Felicitarte, Marcelo, porque tu trabajo va en eso, y seguimos esperando más libros. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Ramiro, como bien dijo el compañero. Soy militante del colectivo de cine Silvando Bembas. Estoy muy contento de estar aquí participando de esta presentación junto a Oscar, junto a Marcelo y a Mónica cuando llegue. Para nosotros es muy importante estar aquí ocupando este espacio. Como les decía, estoy muy contento de estar acá. Marcelo lo conozco de hace varios años ya. Ahí hacía un recuerdo, ¿no?, en mi cabeza desde cuándo, y alrededor del año 91, 92 creo que fue las primeras veces que me he encontrado con el compañero en el ámbito de la Biblioteca Popular de Escobar, hoy actual Biblioteca Popular 20 de Diciembre. Y traigo esto porque para mí fue un espacio muy formativo en lo político, desde un lugar de formación, de educación no formal, por así decirlo. Y la realidad es que he valorado mucho ese paso por la biblioteca, y sé que el compañero ha tenido mucho que ver en la reinauguración en su momento de la misma y de todas las actividades que ahí se han desarrollado. Así que yo estoy muy contento de estar aquí hoy. Estoy en nombre del colectivo de cine Silvando Bembas. Nosotros venimos militando lo que es el audiovisual desde hace ya varios años, alrededor de 15 más o menos. Hemos realizado muchísimos materiales de distintos formatos, ya sean registros audiovisuales, videominutos, cortos, mediometrajes, largos, siempre ahí apoyando la lucha que los trabajadores y las trabajadoras dan. Muchas veces realizamos materiales que hablan de temáticas específicas de X gremio, pero también nos proponemos realizar materiales audiovisuales con temáticas que sean transversales a toda la clase trabajadora. Para mencionar algunos, junto al compañero Oscar, que participa del espacio Basta Asesinatos Laborales, hemos realizado un mediometraje hace algún tiempito para visibilizar las muertes obreras en los puestos de laburo, que es increíble la cantidad de compañeros y compañeras que mueren por día, y ni hablar cuando uno saca la cuenta anual. En ese sentido, hemos realizado materiales que creemos que sirven para tomar conciencia de lo que pasa, y como decía anteriormente, son materiales transversales, ¿no? Temáticas que cruzan a toda la clase trabajadora. Hemos realizado también en el marco de la pandemia, y ahí leyendo el libro, también nosotros nos propusimos seguir produciendo en el marco de la pandemia, del aislamiento,
Fue una decisión orgánica del colectivo de estar en la calle, poniendo nuestras cámaras al servicio de las luchas que sabíamos que se iban a seguir dando. Fue así que en su momento nos solidarizamos con los trabajadores esenciales del frigorífico Penta en Quilmes, donde hemos realizado algunos materiales que, bueno, en su momento ellos necesitaban en un conflicto que se había abierto. También hemos colaborado con los trabajadores de la fábrica de colchones Bedtime en la zona norte, también en el marco de la pandemia. Y se nos fueron presentando las dificultades que también acá los compañeros marcaban, ¿no? Estábamos acostumbrados generalmente a realizar materiales y luego exhibirlos en forma presencial, y se nos presentó el problema de que, bueno, esa forma ya no era viable. Igualmente, favoreciendo a lo que hacíamos, digo, ya estaba muy instalado el tema de ciertas plataformas, el uso de celulares y demás. Entonces nos volcamos a tratar de hacer presentaciones en forma virtual, las cuales, bueno, salieron bastante bien, pero no dejaron de plantearnos este problema, ¿no? De cómo encarábamos esa situación. Respecto al libro, al abordaje, hemos hecho una lectura colectiva con los compañeros y las compañeras, y ahí cuando veíamos la selección de películas y los extractos, las escenas que los compañeros toman para ejemplificar ciertos temas, veíamos que a nosotros nos habían sucedido algunas cosas con respecto a esta película que comentaba ahí el compañero, que estrenamos el año pasado, que se llama Las 60 Crónicas de una lucha obrera, en donde nosotros en un primer momento nos volcamos al conflicto en forma solidaria, como lo hacemos generalmente cuando nos acercamos a alguna lucha, para poner nuestras cámaras a disposición y ver las necesidades que surgen ahí a los compañeros y las compañeras. Y con la 60 lo que nos pasó es que empezamos a filmar y nos dimos cuenta que teníamos un material súper valioso, tanto para los trabajadores de la línea, es una línea colectiva, no sé si la conocen, pero bueno, muy emblemática, ¿no? que está en Cava, y también hace un recorrido en zona norte hasta Escobar. Vimos que teníamos un material que era muy rico, no solo para los trabajadores de la 60, para las próximas camadas de trabajadores de la 60 que se van incorporando a ese trabajo, sino también para todos los trabajadores del gremio de la UTA, pero para todos los trabajadores en sí. Y teníamos ese material y pensábamos, es un material que no nos pertenece en sí, es un material que le pertenece a la clase, porque las experiencias que los compañeros dieron son experiencias totalmente ejemplificadoras y trasladables a otros gremios. Y en ese sentido nos planteamos esa película desde un lugar pedagógico, por así decirlo. Entonces ahí, cuando veíamos estos extractos, la selección de película para poder explicar la transformación del trabajo, ¿no? en el marco de estos 50 años, que valoramos mucho la selección, creemos que es muy acertada, nos gustó mucho ahí haber visto algunos films que no habíamos visto y haber repasado algunos otros que ya habíamos visto y nos habían gustado mucho. Creemos que es muy acertado, digo, cómo los compañeros plantean, ¿no? esta modificación del trabajo y cómo se puede visualizar en esta selección. Respecto a algunos materiales que venimos realizando en este mismo sentido, quería comentar uno que también lo hicimos en el marco de la pandemia, que se llama Los Gritos, que es un material que habla de la violencia machista, y surgió en torno a una compañera que nos comentó que escuchaba gritos, ¿no? de una mujer que estaba siendo violentada por parte de su pareja, y nosotros veníamos caracterizando, ¿no? en esto de qué hacemos en pandemia, cómo lo hacemos y demás. Veníamos caracterizando que si existía violencia machista intrafamiliar, en el marco del aislamiento eso se iba a ver agudizado. Y fue desde ahí que, bueno, nos involucramos con la lucha que venían desarrollando las compañeras trabajadoras de la línea 144, que es la línea gubernamental, ¿no? que recibe las denuncias de género. Y ahí cruzamos un poco las voces de las víctimas con las voces de las trabajadoras. Y bueno, son trabajadoras de call center, trabajadoras que desarrollan su trabajo en una situación muy precaria, con salarios de miseria muy por debajo de la canasta básica. Y también alrededor de ese material pensábamos un poco, ¿no? Y hacíamos el paralelo con respecto a, por ejemplo, la película de Ken Loach, Lazos de Familia, en donde, bueno, la situación en la que trabajan estos trabajadores es también muy
precaria, muy flexibilizada. Y bueno, nada, nos parecía ahí que era interesante pensar el libro, ¿no?, en el marco de nuestros materiales, por eso traigo un poco estos ejemplos. Y recomendarlo en sí, el libro. Nos pareció ahí muy interesante esta selección, cómo cierra con esta película, que es una realidad que nos cruza a todos los trabajadores, esta cuestión de la producción totalmente flexibilizada, o como se le dice ahora, ¿no?, el trabajo uberizado. Es una película que, bueno, la recomiendo mucho. A mí en lo personal me gustó, y creo que es una película que muy interesante que la retome el libro, porque justamente plantea la realidad que la clase trabajadora está viviendo ahora, y los futuros trabajos que se le ofrecen a los trabajadores, ¿no? La pelea que tenemos por delante es bastante dura, difícil, pero no imposible. No solo tenemos que pelear, como menciona el libro en algún momento, contra las estrategias pedagógicas empresariales que siempre están, sino también, bueno, contra las estrategias educacionales que los distintos gobiernos quieren imponer. Ahí lo que es la secundaria del futuro, planteando este año de pasantías totalmente precarizadas, me parece que habla de eso, y es importante poner estas cuestiones en debate. Nada, en lo personal me gustó mucho el libro, a todos los compañeros y compañeras de Silbando también. Lo recomendamos y, bueno, nada, esperemos que empiece a girar por distintos ámbitos y que sea debatido, que me parece que eso es lo importante. Agradezco mucho la invitación. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Yo también agradezco esta oportunidad de charlar, de intercambiar ideas. Con muchas o muchos de ustedes nos cruzamos, ¿no? Dios nos cría y el viento nos va amontonando en las luchas, en las calles. Esa es la parte buena, respirando gases lacrimógenos, que yo cada tanto. Lo bueno de hablar después de otro es que uno puede contestar. Lo malo cuando no tiene nada que contestar es que el otro ya dijo cosas que uno pensaba decir. Así que, bueno, siempre soy desordenado, hoy seré un poquito más. Repito, agradezco no solamente estar acá en este debate, sino que Marcelo me haya invitado a presentar el libro. El libro me encantó, el libro me gustó, también lo recomiendo. Y hay una cosa que charlábamos antes de empezar la presentación. Bueno, primero, yo le avisé que le iba a decir bueno, yo, esto ya lo sabe, digamos, formo parte del taller de estudios laborales. Somos un equipo de profesionales que venimos trabajando desde hace 32 años con el movimiento obrero en Argentina y en Uruguay. O sea que yo voy a hablar un poco desde ese lugar, del trabajo con el movimiento obrero. Como el cuero no da para todo, hubiéramos deseado tener más espacio en el mundo académico, pero bueno, la realidad es que el movimiento obrero siempre exige muchas cosas y en general las exige para ayer. Desde ese lado, tanto el libro como las películas que recomienda nos parecen excelentes, porque para mucha gente la primera vez que ve una fábrica por dentro, ¿no?, que rompe con un montón de fantasías, de cosas que hay en el imaginario popular, bueno, es la primera vez que se ve una fábrica. Pero incluso para compañeras o compañeros que trabajan en oficinas, ¿no?, call centers, por ejemplo, el verlo desde a la distancia también es la primera vez que lo ven y se ven, ¿no? Entonces, desde ahí que, bueno, le decía que lo que le había comentado Marcelo es que con envidia, porque a pesar de tener 32 años nuestro equipo, siempre quisimos trabajar mucho lo audiovisual y nunca nos quedaba tiempo. Y realmente, bueno, uno que ha seguido la trayectoria de Ken Loach siempre veía cosas para recortar, para mostrar, más aún en una dinámica que recomendar una película en cuestiones de talleres con laburantes. Hoy todo el mundo lee
lee una pantalla, no más que eso. Ya cuando tenemos a WhatsApp, que hasta ahora aumenta la velocidad del otro para no perder tiempo. Digo, en ese marco, todo el trabajo audiovisual que hacen los compañeros y compañeras de Silvando Bembas es espectacular, y las películas que recomienda y que muchas ganas tuvimos tiempo de recortar y no pudimos hacer, pero son lo que dice el título del libro, ¿no? Son 5 décadas en 15 películas que van marcando algo que por ahí no está del todo explicitado, pero sí lo marca Marcelo, y nosotros como TEL siempre hablamos especialmente, que es la importancia del lugar de trabajo. El lugar de trabajo es un lugar que no existe. Fíjense que uno recibe alguna noticia de lo que pasa dentro del lugar de trabajo cuando hay una muerte, ¿no? La explosión de la escuela en Moreno, se cae un trabajador de la construcción y se muere. Pero lo que logró la burguesía es que el lugar de trabajo sea un lugar oscuro. Y además es un lugar en el cual podemos ponerle cualquier nombre, la democracia formal, representativa, burguesa. La democracia se detiene en la puerta de fábrica y aparece el poder del patrón, que solo es frenado con la construcción de poder de los trabajadores. Y es en el lugar de trabajo, donde se encuentran cotidianamente el capital y el trabajo. Es muy difícil pensar en un movimiento obrero, en un sentido amplio, que esté fuerte si está sometido en lo cotidiano. Ahí en ese espacio hay una lucha de poder y hay una construcción de poder que no casualmente es negada, ¿no? Así como está el despotismo del capital, así como hay niveles de explotación crecientes. Esta es una de las maravillas, digamos, que tienen estas películas, mostrar lo que en términos generales los medios hegemónicos no cuentan, lo que políticamente no se habla. Es más, uno pasó por varias décadas y nos decían 3 cosas. No existe más el trabajo ni los trabajadores, existen pero no luchan, y luchan pero no ganan. O sea, una triple negación, poco extraña, pero este discurso lo han repetido hasta el cansancio. Tienen la mala suerte que parece que los trabajadores no leemos esas cosas, las y los trabajadores, y seguimos luchando. Bueno, digamos, para no extenderme, me parece que este tipo de películas tienen y el libro tiene esta particularidad de hablar de eso que no se habla. De eso que no es que no se habla, directamente parecería que no existe. Ahí pasamos 8, 9 horas, pasamos la mayor parte de nuestras vidas y no existe. No existe. Y también me parece que estas películas sirven de reflejo, y cómo las hilvana el libro, para un proceso mucho más largo, que para mí es una suerte de clase de marxismo, pero muy entretenido, en el cual muestra cómo va avanzando la sujeción del trabajador y la trabajadora al capital, ¿no? Como cada vez somos más apéndices de la máquina, ¿no? En Sorry, I Miss You, ese aparatito, los primeros minutos de esa película son brillantes. Yo le contaba a él que quise piratearla, pero tiene derecho de autor, así que no pude recortarla. Voy a consultar con los compañeros Silvando Bembas a ver cómo hacer para piratearla. Pero bueno, por un lado, como en el desarrollo del régimen fabril, esto que es la sujeción del trabajador, del trabajo al capital, se va dando por olas, pero se va dando salvo lo que pueda frenar la ofensiva del capital. Y lo otro, algo que dijo también Marx hace muchos años, pero que tiene que ver con que el capital, en la medida que crece y en la medida que avanza, solo puede expulsar gente, solo puede generar superpoblación relativa. Que cuando uno dice ejército industrial de reserva, superpoblación relativa, es un concepto. En las películas toma carne, ¿no? Yo sí, digamos, una presentación no hay que ser de todo bueno, porque si no... tengo algunos matices con la visión con las categorías de taylorismo, fordismo, posfordismo, porque
son categorías tomadas fundamentalmente de la escuela regulacionista, pero además me parece, no es que el libro esté diciendo esto, pero esas categorías, desde la escuela francesa, NEFA y demás, poco plantearían que la división del trabajo empezó con Taylor y la sujeción del trabajador a la maquinaria empezó con Henry Ford y la fábrica Ford. No, en realidad esto es inherente, está descrito en Cooperación, Manufactura y Gran Industria, que no, en el discurso, ¿no?, de los que hacen la apología de la producción flexible, del toyotismo y demás, nos prometían un capitalismo humano. La realidad demostró lo que todos sabíamos, que el capitalismo y humano son dos conceptos, dos realidades, dos mundos totalmente contradictorios, ¿no? Y bueno, en ese marco creo que el libro marca muy bien que lo que es la ofensiva del capital, cómo el capital va sometiendo cada vez más, va expulsando gente que a su vez tiene que autorreciclarse para lograr vivir, pero también marca que existe resistencia, que hay distintos personajes, que no tengo tanta memoria para recordar sus nombres, pero que como también la resistencia obrera, la solidaridad obrera, aparecen y reaparecen, y es algo que el capital no puede terminar de quebrar. También hablábamos con un par de compañeras antes de que empiece el panorama negro que se nos viene, pero también repasemos un poco la historia de nuestro movimiento obrero, que ha soportado hechos como lo de la Patagonia, la Semana Trágica, la Revolución Fusiladora, la dictadura militar, etcétera, etcétera, y nunca pudieron llevar adelante en todo lo que querían, sí en mucho, lo que buscaban, ¿no? Nunca han logrado quebrarnos, vencernos, y bueno, un poco el libro y esas películas son parte de la lucha y de la resistencia, así que de nuevo muy agradecido por ser parte de este panel. Muy bien. Le agradecemos a Oscar Martínez y a Ramiro Jaime. Invitamos a sumarse, ya creo que está aquí con nosotros, Mónica Insaurralde, profesora adjunta ordinaria del área de didáctica del Departamento de Educación. Mónica, sea bienvenida. Así que bueno, la escuchamos. Bueno, disculpas por haber llegado tarde. El problema fue un problema de transporte, pero tengo que decir que tengo muy cronometrado el horario de llegada, porque fui mandando en qué horario iba a llegar. Pensaba que llegaba y 15, pero como venía con un nuevo 57 en Ablande, avisé que llegaba y 25 y me bajé y 23. Son 31 años que estoy cumpliendo de viaje, así que lo tengo cronometrado. Bueno, empiezo por agradecer, pero no solamente por haber sido invitada yo, sino en nombre del gran equipo de didáctica del que formo parte, que hay varios equipos de didáctica, porque, bueno, yo soy una convencida que en la Argentina, al menos, y en el campo educativo, la didáctica es la hija pobre de las ciencias de la educación. Bueno, y a veces aparece de unas formas que yo preferiría que no apareciera, ¿no? Bueno, este libro, entre otras temáticas, nos pone en contacto con las claves que Marcelo Hernández, junto al equipo docente, ha tenido en cuenta en esta singular elaboración de su propuesta pedagógica, a través de la cual se recorren 5 décadas en 15 películas sobre el trabajo, que algunas son documentales en realidad, pero bueno, para el título, brillante. Una primera cuestión que deseo destacar es que, si bien Marcelo reconoce que los sistemas educativos desde sus orígenes poseen vasos comunicantes con los sistemas de producción de la sociedad capitalista,
y esto dice se hace más tangible con la gran industrialización, no deja de considerar otras aristas de la escolarización. Esto distingue su posicionamiento de las concepciones materialistas mecanicistas que en la última década, al menos yo, veo reaparecer como nuevas versiones de las difundidas en nuestro país en los 70, con el interregno de los años de la sangrienta dictadura, y mediados de los 80. Lo interesante es que Marcelo considera a estos procesos de producción como parte de un proceso social más amplio, a la vez que atiende a la posibilidad de intervenir en las disputas, aportando a la formación de subjetividades para que la clase trabajadora pueda analizar la realidad preguntándose por las condiciones que la estructura para develarla como no natural, sino como construida por los grupos dominantes, realidad que puede ser otra si los sujetos nos constituimos como sujetos históricos. En este sentido recupero y subrayo el subtítulo de la obra que se está presentando, Escenas de subjetividades en disputa. Desde la concepción que poseemos acerca de la enseñanza en los equipos docentes que integro, de eso se trata la educación emancipatoria. También subrayo que no es una tarea fácil, no caigo en la ingenuidad ni en el llamado optimismo pedagógico. Pero si yo no hubiese apostado en una educación emancipatoria en los más de 30 años de docencia y en diferentes niveles del sistema, ya hubiese abandonado la universidad hace tiempo. Me parece en ese sentido una enorme contradicción que al menos yo no podría sostener, porque contradicciones tengo muchas y no se las disparo, sino que me hago cargo, pero esta no me podría hacer cargo, que es esto de estar en el cuarto nivel estudiando, investigando, acreditándose con una credencial del sistema educativo para producir conocimiento que diga que ese mismo sistema al que yo acudí para que me dé credenciales del cuarto nivel solo sirve para reproducir la sociedad capitalista que por lo menos en mi caso quiero exterminar. Y en ese sentido quiero rescatar que Marcelo apela en este libro en varios tramos a los resultados de la investigación que dio lugar a su tesis doctoral defendida en 2019, que se titula La formación entre líneas, la centralidad del vínculo productividad-subjetividad en las estrategias de la formación de fuerza de trabajo, estudio de 2 casos de la industria automotriz. La propuesta didáctica que este libro comparte centralmente, pero no como exclusividad, incluye al cine de ficción y al cine documental como estrategias de enseñanza, con la selección tanto de cine producido en países centrales como en países con menor desarrollo industrial. Y quiero retomar una afirmación de Marcelo que dice así: en la primera de las secciones en las que organizamos el libro se fundamenta la inclusión del cine dentro de una propuesta pedagógica. Más que un recetario didáctico acerca de cómo incluir el cine en la educación, definimos en esta sección la relación del medio audiovisual con otros materiales que integran nuestra propuesta de enseñanza y también con aquellos a los que apelan los y las estudiantes al momento de profundizar los contenidos. Justamente, si se tratase de un recetario, estaríamos pensando en una didáctica orientada por el interés técnico en términos de Habermas,
que se plantea una enseñanza que tiene por finalidad el control y la gestión de los aprendizajes para la reproducción de las condiciones de la sociedad capitalista. Fue muy criticada, con muchos fundamentos, hace muchas décadas. Sin embargo, estos recetarios siguen vigentes en los niveles obligatorios del sistema educativo. La propuesta de este libro es muy otra. Posee un profundo conocimiento del estudiantado de la licenciatura en Ciencias de la Educación de nuestra universidad. No es un estudiantado de todas las carreras de Ciencias de la Educación. Y con base en ese conocimiento, entre otros, se propone incidir en los procesos de subjetivación de estudiantes avanzados a poco de graduarse, que han elegido la orientación educación de adultos, por lo menos la gran mayoría, porque también este seminario se puede cursar como optativa para el profesorado. Otro aspecto que quiero subrayar son los 6 bloques en que se decidió organizar las películas, ya que se encuentran fundamentados en criterios que son coherentes con las temáticas del seminario. El posicionamiento epistemológico que se expresa en el libro es otra nota importante, ya que considera el acervo de conocimientos que produjo la sociedad y sobre ese núcleo de teorías, a la vez que se elige acceder a él a través de múltiples formatos, creando así una red intertextual, vemos que se abre hacia la hipertextualidad, como lo denomina Marcelo, ¿no? En realidad la intertextualidad, lo dijo hace muchas décadas Verón, se inició en los propios libros, con las notas a pie o al final de la obra, y en esa hipertextualidad a la que apela esta propuesta pedagógica propia de una era digital, también se recurre a diferentes formatos que nos ofrece Internet, como por ejemplo los podcasts, para ponerlos en relación con la bibliografía, ¿no?, propia de la era Gutenberg, nada más que ahora con fotocopiadoras. No nos tiene que escuchar ninguna editorial, pero es de público conocimiento. Marcelo plantea que todos estos lenguajes contribuyen a la mediación entre docentes y estudiantes para el estudio de los procesos de formación para el trabajo, y en este sentido subyace el reconocimiento de que no poseen la misma entidad epistemológica los conocimientos científicos y sistematizados de las disciplinas sociales que aquellos conocimientos que van a ser tratados en las clases, en la formación de futuros licenciados y o profesores en ciencias de la educación. Y esto es lo que muestra Marcelo, porque evidentemente necesita de un tratamiento que permita a los estudiantes universitarios, mediados por la intervención docente, poder acceder al conocimiento que se pretende construir socialmente en el aula de verdad, digamos, porque esta puede ser una afirmación muy bonita, pero bueno, la propuesta pedagógica que trato de analizar da cuenta de que hay una interacción social entre estudiantes, docentes y diversos materiales que van desde lo bibliográfico hasta lo audiovisual. En ese sentido, encuentro que Marcelo pudo a lo largo de los años, en el desempeño de este seminario, tiene otras asignaturas, pudo de algún modo hacerse de un conocimiento pedagógico del contenido, conceptualización de Lied Schulman,
que habla de una especial amalgama entre los contenidos y la didáctica y su forma especial de comprensión profesional junto a los propósitos, al conocimiento del contexto educativo, del plan de estudios, por supuesto del estudiantado y al conocimiento didáctico general. Vos decime que sí, que tomaste en cuenta el conocimiento didáctico general, aunque yo no me hago cargo porque en ese momento no estaba en didáctica general. Bueno, por otra parte, esta propuesta pedagógica, tal como es presentada, podría verse desde los estudios de la cognición distribuida, que es una de las líneas desarrolladas a partir de la psicología histórico-cultural de Vygotsky y Luria. Michael Cole y Engström, por citar solo dos referentes, consideran que las cogniciones no son individuales, son distribuidas. La inteligencia no está en cada uno de nosotros, sino que la inteligencia está distribuida y se configura a partir de esa distribución y de ese intercambio. Esto quiere decir que las cogniciones son culturalmente mediadas desde esta perspectiva como parte de los sistemas de actividad que abarca la cultura, la comunidad, las herramientas y sus contrapartidas autorregulatorias, los símbolos. Así amplían la visión histórico-cultural, que quiero destacar que Vygotsky, junto con Luria, Leontief también, la pudo desarrollar solo en 15 años de producción, indicando en este sentido que se da a través de estas cogniciones distribuidas distintas combinaciones de metas, herramientas y ambiente que constituyen al mismo tiempo el contexto del comportamiento intelectual y la forma en que en ese contexto la cognición se encuentra distribuida. Y esto está muy presente en esta propuesta, en tanto que como herramientas que se ponen en juego en ella, no solamente aparece el texto escrito, que está tratado también en el libro, ¿no? Aun cuando digamos que es una propuesta que se configura en torno a películas y documentales, porque se han propuesto una lectura en profundidad y en ese sentido se compara esa lectura en profundidad también con la lectura que se hace de estos filmes, que buscan aquellas marcas textuales, en este caso, que han dejado autor, autora o grupos de autores. En este sentido, Marcelo no parece moverse en las aguas de las teorías posmodernas para las que todo es mero relato. De ese mismo modo, así como se accede a la trama profunda de los textos científicos, también eso es articulado para poder llegar a la trama profunda de los guiones, tanto de las películas como de los documentales. Bueno, por otra parte, el guión es un texto escrito, pero que va cobrando otra forma, se va quizás reescribiendo según dónde se coloca la cámara, a qué distancia se toma la escena, un primer plano y tantos otros recursos de dirección de cámara y de actores que realiza el cine de ficción. Podrían reconocerse algunas de estas operaciones también en el cine documental, pero yo esto lo abandono porque yo soy solamente una espectadora, pero también lectora, oyente y televidente compulsiva de entrevistas a guionistas, directores, directoras, actores y actrices de cine y teatro. No solo porque disfruto del arte cinematográfico y teatral, sino
porque encuentro numerosos puentes entre la docencia y las expresiones artísticas, igual que entre la docencia y las biografías de esos directores, directoras, actores, y los análisis que realizan cada uno de ellos involucrados en estas expresiones del arte. Ligado con alguna de estas cuestiones que acabo de referenciar, así como todo texto científico debe ser inscripto en un contexto de producción, cuestión que no siempre está presente en las aulas universitarias, esto también se realiza en esta propuesta pedagógica y está suficientemente desarrollado en la obra. Es también, creo, un aporte importante. Otro aspecto que comunica la obra es el entramado que tienen las tareas de investigación, docencia y extensión de este equipo, porque asume el compromiso de aportar producción de conocimientos, pero también de documentales, como contribución a la conformación y expansión de una pedagogía crítica, en este caso, situada en los procesos de formación del trabajo. Y vuelvo al subtítulo del libro una vez más, porque si bien su autor coloca el foco en los procesos y medios de producción, la fuerza de trabajo y los consecuentes procesos de enajenación de las y los trabajadores, esta propuesta didáctica, como parte de su posicionamiento epistemológico, subraya los procesos de subjetivación como un campo de contradicciones en el que se propone disputarle al capital la conciencia de clase en tensión con la concepción de clase trabajadora, debate que también expone la obra. Y aunque queda claro que en las clases todo es contenido, explícito y o implícito, hasta la elección de las estrategias de enseñanza lo son, porque pueden favorecer unas u otras relaciones sociales en las aulas. Pero centrándome más específicamente en los contenidos, Marcelo en el libro se posiciona en el materialismo histórico con base en quien lo construyó, ¿no? Karl Marx, sin por eso dejar de dar entrada a otras perspectivas marxistas y sus debates, al existencialismo de Sartre y tantos otros aportes provenientes de otras disciplinas sociales que estudian el trabajo. Esta decisión es también un aporte para les futures profesores y licenciados en ciencias de la educación. Transparentarlo con su fundamentación ante el estudiante también contribuye hacia un horizonte emancipador en el que se inscribe esta construcción metodológica en términos de Gloria Edelstein. Reservé para el final otra contribución del cine de ficción y documental que ya tomó Oscar, ¿no?, como dos herramientas culturales, y es que los filmes permiten ingresar al aula una parcela de la realidad en distintos tiempos y espacios, historias de vida, historias de colectivos plasmadas en escenas artísticas, escenas que otorgan un plus porque son expresiones del arte. Pero hoy estamos ante un mundo que es parte de tendencias culturales, que está representada por las series, que son ampliamente seguidas por los públicos, especialmente los públicos jóvenes, y mucho más si son distópicas y futuristas. Si bien nuestro estudiantado no se encuentra masivamente en esas plataformas de streaming, vale preguntarnos qué hacemos frente al fenómeno de estas series. Propongo intercambiar los análisis que puedan hacer los estudiantes, les estudiantes que siguen estas series, pero también intercambiar
los análisis que otros que pertenecemos a otro momento histórico, que seguimos apostando a tendencias como las del cine, que se consolidó durante todo el siglo XX y que sigue vivo, por suerte, en el XXI, podamos también hacer ese intercambio de análisis. Ellos me abrirán puertas y yo espero poder abrir otras. No obstante, como planteó Cantet, que es uno de los directores, ¿no? Que está en esta selección, cuando estuvo en 2018 en Buenos Aires, en la presentación del Atelier, en una entrevista que se publicó en Tiempo Argentino, dijo lo siguiente, ante, por supuesto, la pregunta del entrevistador, que le hizo una muy interesante entrevista, y con esto terminó la entrevista justamente. Él contesta: aparecieron nuevas formas de consumos culturales, sobre todo en los jóvenes. Lo veo en mi hijo. Cada vez mira más series y va menos al cine. Creo que las series tienen una manera muy diferente de construir las historias. Hay una gran profusión de personajes y cruces de relatos. Pueden hacer parecer a las películas algo insulsas. El cine tiene una riqueza más sutil, pero el cine debe asumir el desafío de atraer a los fanáticos de las series. Cierro con una cita de Jerome Brun, de su libro La educación, puerta de la cultura, de 1997, tiene sus años, pero es un libro al que hay que volver porque es muy interesante, que dice así: algunos lectores se pueden preguntar por qué la literatura y el teatro juegan un papel tan importante en mi argumento. Quiero decir, para los que no son del área de la educación, que Brunner es un psicólogo, pero muy vinculado a la educación, y que fue el primero en llamar la atención de que en el sistema educativo se hacía mucho énfasis en el pensamiento lógico-matemático y se dejaba de lado la narrativa, que es un pensamiento también que tenemos los seres humanos desde sus inicios, digamos, como humanidad. Entonces él dice, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo esta insistencia en poner la literatura y el teatro en mi argumento? Y dice, las narraciones, con todos sus protocolos estándar sobre la vida, dejan lugar para las rupturas y violaciones que crean lo que los formalistas rusos decían, hacer de nuevo extraño lo que es demasiado familiar. Así que, si bien la narrativización de la realidad se arriesga a hacer la realidad hegemónica, los grandes relatos la reabren para un nuevo cuestionamiento. Por eso los tiranos ponen a los novelistas y poetas en la cárcel. Y nuestra sangrienta dictadura, además, desapareció directamente también a guionistas y directores del cine combativo de la época. Y por eso, dice Brunner, quiero estos relatos en las aulas democráticas, para que nos ayuden a ver otra vez con una mirada nueva. Bueno, muchas gracias. ¿Me permitís un bonus track? Bueno, porque yo también leí la biografía del autor y me parece que este bonus track, para contextualizar el libro, es fundamental. Marcelo estudió en una escuela técnica y obtuvo el título de técnico naval. Su primer trabajo fue en un astillero. Luego pasa un tiempo trabajando en el ferrocarril. También trabajó en una fábrica de golosinas, caramelos, chicles, etc. Luego pasó un tiempo en la refinería de maíz,
para finalmente entrar a Ford como operario en la planta de motores, más precisamente en la fabricación de diversas piezas. También trabajó un tiempo en control estadístico en Ford. Allí diseñó una especie de gráfico móvil que su jefe termina vendiéndolo como un diseño propio, pero quizás eso fue lo que le ayudó, más allá de la terrible enajenación, ¿no?, de tu producción, lo que le ayudó o le facilitó a ser seleccionado en la convocatoria para ser instructor de estudiantes de educación técnica del sistema dual, en un grupo residual que quedaba todavía en la planta de motores que se estaba cerrando. Incluso tuvo a cargo clases teóricas con estos estudiantes. Ya había estudiado ingeniería durante un tiempo y esta experiencia de instructor lo vinculó a la educación, lo que lo hizo pensar en volver a la universidad, pero ahora en una carrera vinculada a la educación, y así es como llegó a nuestra universidad. Pero mientras tanto, que seguía trabajando en Ford, se sancionó la Ley Federal de Educación y con ello, entre tantas cuestiones, se terminó con la educación técnica. Pasamos rápidamente a la provincia de Buenos Aires, que siempre es la primera en cualquier reforma, y entonces nos encontramos con el polimodal, que en la modalidad de bienes y servicios preveía pasantías. No todas las escuelas pudieron llevarlas adelante, pero bueno, también se hizo entonces cargos de pasantes. Bueno, la planta de motores terminó cerrando y Marcelo estuvo trabajando un tiempo en un área intermedia hasta que lo pasan a la planta de montaje. Ahí acompañó entonces a los estudiantes en estas pasantías. Tuvo un problema laboral importante, habrá tenido muchos, pero este fue importante porque el jefe pretendió que los estudiantes arreglaran 300 piezas que en realidad eran piezas que tenían fallas desde su origen. Así fue como su última etapa en Ford fue entonces en la oficina técnica de mantenimiento. Ya que continuaba siendo operario, bueno, a algún lugar lo tenían que mandar. Más allá que durante varios años se hubiera desempeñado en la formación de estudiantes. Bueno, como podemos advertirlo, este bonus track tiene su sentido. Sus estudios en el campo educativo están directamente ligados a su propia experiencia en la industria automotriz, nada menos que en Ford, que además la tuvo en la planta de motores, que si bien él no estaba en el montaje, fue testigo de la línea fordista para ese armado. Realmente podríamos decir que fue una oportunidad, además de trabajar para vivir o intentarlo, ser casi un etnógrafo del fordismo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mónica, por ampliar en mi CV no académico, pero bueno, que es parte inevitable de la historia. Entonces, en ese sentido agradecer, creo que bueno, siempre es una formalidad, pero no creo que solo sea una formalidad, porque me parece que también es parte de lo que constituye este libro, esta presentación, este intercambio, el hecho que, digamos, entre los presentes haya gran parte de mi historia, de mi recorrido, de mi trabajo, de mis vínculos, así que agradecerle a todos los que vinieron, también a Florencia, a Mari por acercarse. Y si este es un libro que habla sobre trabajo, no es que solo mi trabajo de escritura, que es cierto que existe, pero agradecerle a Cecilia, a todos los compañeros y compañeras de la editorial, que la verdad trabaja muchísimo, que siempre estuvieron a disposición, y
tuvieron que bancarse un poco mis ansiedades, pero bueno, así son estas cosas. y sobre todo agradecerle al panel, creo que bueno, es un gusto y la elección tenía que ver con algún criterio que me parece que saludo y estoy muy contento que así sea, que digamos Mónica en lo que pueda hacer su trabajo más específico de la didáctica, pero en el caso de Oscar y de Ramiro, a los que yo también considero educadores, ¿no? Creo que su trabajo con la clase trabajadora también es para que vayamos recuperando y haciendo la gran pelea contra esas tradiciones que es constante por dejarlas atrás y por destruirlas. En ese sentido, bueno, acá hay compañeros de ADUNLU, recomendarle que organicemos la proyección de las 60 crónicas de una lucha que hicieron los compañeros, porque bueno, la vimos, la compartimos, estuvimos en la biblioteca, la vimos en la pandemia también, que fue el estreno, y me parece que como les decía a ellos cuando fue la presentación, es digamos, un material muy interesante por estas cosas que decimos, ¿no? Porque la memoria no es que se pierda por ser desmemoriados, sino un poco porque también se trabaja en el libro esta idea de que hay una disputa constante sobre nuestros cuerpos, sobre romper las tradiciones, sobre ir dejando atrás esas tradiciones de organización, y entonces me parece que toda posibilidad que haya de recuperar eso es valiosísima, y bueno, por eso me parece también que el aporte acá de los compañeros es fundamental. Y también que el libro es expresión de un trabajo colectivo, ¿no? Acá hay compañeras, Ivana, Malena, Nadia, que también fueron parte de las lecturas, bueno, Sebastián, que estaba trabajando en la pandemia en ese momento, pero las compañeras que también pudieron leer y hacer sus aportes, y en el caso de Dana, que no está presente, pero también. Perdón. Pero bueno, después todo el resto, ¿no? Creo que los compañeros de militancia, del sindicato, de intercambiar cosas y de estar siempre pensando sobre esto es parte de eso, y también, bueno, esta ampliación del CV que hizo Mónica creo que inevitablemente también es parte de estas cosas que conducen a eso. El otro día hablábamos con Iván en el programa de radio sobre cómo había surgido esta idea, y la verdad que había dos grandes cosas. Por un lado, que nosotros le damos a los estudiantes una lista de películas, que son aproximadamente unas 70 ahora, para que elijan alguna y la miren, y sobre eso trabajamos un acercamiento a la cuestión del trabajo. Y otra preocupación que siempre teníamos, y que está ligado a esta preocupación que planteaba Oscar, que es que digamos, por cómo se van sedimentando algunas cosas, o algunos latiguillos, algunas reducciones de las problemáticas, está como siempre este esquema, ¿no? De ver las transformaciones del trabajo, como decir, bueno, taylorismo, fordismo, toyotismo, y con la imposibilidad que tenemos en el cuatrimestre y en los primeros días de poder desarrollar eso en profundidad, siempre teníamos la necesidad de poder armarnos algún material que nos ayude a trabajar eso. Así que bueno, se dieron esas dos combinaciones, y yo le decía el otro día a Iván, estaba releyendo a Enzo Traverso en Melancolía Izquierda, que hay una parte que lo trabaja con películas, y yo cuando lo leía digo, yo me afané a Traverso y no lo blanqueé, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esto que terminamos haciendo, pero bueno, creo que son esas cosas que de alguna manera uno va conectando, y me parece que en ese sentido, por eso el libro terminó teniendo 3 apartados, porque en principio creemos que es necesario contextualizarlo, desde dónde se aborda esto, contextualizar a los autores, reconocer a los autores como, digamos, autores que tomaron la decisión, o directores que tomaron la decisión de ir a poner la cámara desde la problemática de los trabajadores, ¿no? El otro día también, hablando acá con Liguri de la radio, me decía, che, pero yo la mayoría de estas películas no las conozco, y me parece que no es por un problema de desconocimiento de cine, sino es por este gran peso que tiene la hegemonía, ¿no? Es decir, todas las películas comerciales siempre lo que más manejamos en primera instancia. En ese sentido voy a reivindicar un problema etario, porque acá está mi hijo Valentín, que tiene 14 años y es cinéfilo, ¿no? Va mucho al cine y no solo mira series, así que lo vamos a reivindicar para reivindicar a su generación. Pero bueno, es cierto que tener decisión propia, ir buscando, tener inquietud de ver qué películas ver, no es solamente un problema individual, sino también que es un problema social, es un problema colectivo, y un problema, uno cómo llega a esas películas, ¿no? Y yo, o nosotros particularmente, no llegamos a esas 70 películas por ser grandes genios de la industria del cine, sino también porque se nos va recomendando, porque hay estudiantes que nos van diciendo, che, mira esta película que puede servir, ¿no? Y por un proceso, y también un proceso de militancia, que creo que en el desarrollo del libro tiene que ver con las películas, pero también tiene que ver con el libro, porque hay todo un proceso de producción, que podría ser esta primera parte, ¿no? De cómo llevamos a que el libro esté en la calle, pero después está todo el tema de la circulación, ¿no? Es decir,
cómo el libro en principio circula y cómo el libro después se lo apropia. Y me parece que ahí viene la tarea esa importante de mediación, de discusión, de posibilidades de círculo, de posibilidades de lugares donde eso se pueda hacer y discutir. Hoy Oscar también charlando en la previa me decía, bueno, a veces tenemos dificultad para que cuando le planteamos a los compañeros una película la vean entera. Bueno, nosotros tenemos la ventaja que la universidad es mucho más disciplinadora, entonces si no la ven no aprueban, así que la tienen que mirar sí o sí. Pero bueno, es cierto que no tiene sentido, ¿no?, dedicar clases a ver películas, porque es una pérdida de tiempo muy grande, pero hoy tenemos la facilidad de que uno pasa el link, la película se puede ver en la casa y capaz que en otro momento había que hacer toda la disposición tecnológica para que eso se dé en un espacio. Pero creo que la idea de trabajar con películas, ¿no?, también en los comentarios, algunos comentarios que fueron medio... no sé cómo decirlo, pero medio como decir, che, te tomaste la pandemia, compraste pochoclo y miraste película, que en parte es así, pero tampoco todo hay que sufrir en la vida, qué sé yo, uno puede mirar cine y de paso tratar de escribir un libro. Así que creo que sí, que la pandemia nos dio esa ventaja, pero que yo creo que hoy es una ventaja relativa, ¿no? Hoy uno puede decir o escucha gente que dice en la pandemia hice esta película o en la pandemia hice tal libro, pero digo, la vivíamos con las tensiones que describía Florencia y con las tensiones que todos vivíamos en ese momento y además con la sobrecarga. Creo que los docentes sobre todo nos vimos expuestos a una condición totalmente distinta, las casas se transformaban, el trabajo se transformó, entonces no es que tampoco fue un momento paradisíaco, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la instancia de producción, las preocupaciones que plantea esta instancia de circulación. Y yo creo que otra cosa que es bien importante es decir, bueno, ¿cómo hacemos esa selección de películas? O en este caso, ¿cómo se hicieron? Y se hicieron tratando de alguna manera, seguirle la pista a lo que pasaba en este proceso de las transformaciones del trabajo, ¿no? Entonces, por otro lado, está el tema de que la organización del trabajo mundial y regional, o donde uno la mire, es altamente heterogénea, ¿no? Uno puede decir, bueno, no toda la clase obrera industrial trabaja y está sometida a las mismas condiciones, o no toda la población trabajadora del mundo, ¿no?, está en esas condiciones. Y yo creo que también eso es algo que las películas nos permiten, ¿no? Nos permiten abordar los sectores industriales concentrados, nos permiten abordar los trabajadores del call center, nos permiten abordar trabajadores y textiles en India bajo condiciones sumamente precarias para que después eso se fabrique ropa de moda y muy cara en Europa. Entonces creo que también retomando lo que decía Oscar, aparece esto, ¿no? La película nos pone frente a narrativas, frente a situaciones que a veces los estudiantes, y en este sentido también lo marcamos en el libro, ¿no? Nosotros tenemos estudiantes que la mayoría son trabajadores, que no es que acá tenemos estudiantes que el papá les paga para que vengan a estudiar. Pero eso no significa que automáticamente eso habilite la posibilidad de reflexionar sobre las condiciones de trabajo, sobre la historicidad, sobre un montón de cuestiones. Entonces creo que el hecho de que sean trabajadores es un buen piso para partir, pero para partir con todo este trabajo que hay para hacer, ¿no? Así que es un poco las cuestiones que fueron conformando la primera parte del libro. Y la segunda parte, que tiene que ver con lo que decía Mónica de la organización de los bloques, ¿no? Yo creo que en la organización de los bloques, evidentemente hay una decisión conceptual de cómo la fuimos reagrupando y cómo fuimos buscando esos momentos. También retomando lo de Oscar, en el sentido de que no son así pasajes automáticos, pasa eso, ¿no? No es que uno dice, bueno, en el 73 se terminó el Fordismo, en el 74 empezó el toyotismo, eso porque uno ve que condiciones que perduran, que pueden ser más propias de un periodo, están y siguen estando presentes en otro momento. Y bueno, eso la película nos lo permite ver, entonces nos permite encontrar con situaciones ya de los años 80 que están marcando la flexibilización o la precarización, pero por otro lado, cierres de planta y la muerte del Fordismo en Estados Unidos, donde ya aparentemente va a haber manuales que digan que el toyotismo estaba totalmente instalado, ¿no? Así que nos parece en ese sentido que las películas para eso son una gran ayuda. Y después creo que vincularlo, la última parte donde sí tratamos de hacer una relación con aquellos conceptos que nosotros venimos trabajando y en qué medida las películas nos permiten reflexionar y consolidar algunos de esos conceptos que se vienen trabajando. Y creo que acá sí hay una decisión epistemológica, pero también dentro de un posicionamiento dentro del campo educacional, que es esta cuestión de decir, bueno, el trabajo tiene que ser, ¿no? O sea, puede existir una mirada como que la educación y el trabajo
es algún kiosquito que está por allá, algún apartado que está por allá. Y esto que hoy Mari decía al principio, de cómo el trabajo tendría que ser un problema transversal, debiera ser un problema transversal, de cómo lo abordamos, porque en definitiva la gran mayoría de nosotros somos fuerza de trabajo que cada uno la irá a vender en las condiciones que pueda, y además, sobre todo, teniendo en cuenta la historia de estos trabajadores, compañeros, estudiantes, etcétera, etcétera. Así que creo que un poco la intención del libro sería poder aportar en ese sentido, y si bien está digamos, referenciado, escrito, reflexionado desde nuestra intervención en un lugar específico, pero ojalá pueda aportar a un debate mucho más amplio, que otros compañeros se lo puedan apropiar y que el debate se pueda llevar hacia otros lugares. En este sentido, bueno, todo esto que decíamos de lo último y también algo que fue destacado por Mónica, nosotros creemos que hay que tratar de hacer los máximos esfuerzos posibles para afinar esa relación entre las condiciones materiales de vida y los problemas de la subjetividad, ¿no? Es decir, aquellos discursos más culturalistas que dicen que todo el tema es la subjetividad, por eso hay tanta gente que su único cuco son los medios de comunicación, ¿no? Después, cómo se disputa en otro espacio, qué pasa con las disputas que se dan en la fábrica, en distintos espacios de la sociedad, pareciera no ser tan importante, y lo único que configura la vida de las personas son los medios de comunicación. Si bien no vamos a descalificar su importancia, pero también destacar que los espacios de trabajo, como decía Oscar, son muy importantes, y la hegemonía, el capitalismo, quienes tienen a cargo esa iniciativa, no lo hacen solamente con clases, no lo hacen solamente con discursos, no lo hacen solamente con cursos de capacitación, lo hacen con despidos, lo hacen con precarización, lo hacen con flexibilización, lo hacen diciéndote, bueno, mira, si no te gustan las condiciones, tengo 1.500 tipos en la puerta, diciendo, mira, si tenés 50 años, lo más probable es que si vos acá no te disciplinás, vayas a trabajar a la seguridad. ¿No? Todas esas cuestiones también van formando la conciencia de los trabajadores. Y nosotros ahí citamos un debate de Sartre con Lucas, cuando Sartre tiene esta preocupación de decir, bueno, la conciencia de clase no es algo metafísico, no es algo que se va a adquirir de por sí, ¿no? Hay que ver cómo se da eso. Y el capital opera sobre cada trabajador, sobre la vida de cada trabajador, sobre, ¿no? Como él dice, sobre el trabajador que trabaja, que tiene una máquina, que tiene hijos, que vive. Y sobre eso el capitalismo opera, y creo que también es nuestra tarea operar sobre eso y poder aportar ahí en una conexión permanente con la lucha, la organización, lo que pasa mucho más allá de las aulas. Y bueno, por eso particularmente agradezco mucho a Ramiro y Oscar, además de Mónica que está en las aulas, pero también a los compañeros que están presentes, y bueno, a todos los que se acercaron, muchas gracias.